Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolari. Lari. Soy la coordinadora de proyectos de National Alliance para terminar con la violencia sexual. Bienvenidos a todos aquí hoy al webinario para financiamiento del trabajo de vivienda. Primero vamos a hablar algunas cosas logísticas. Como ven en la primera pantalla, hay interpretación disponible hoy. Por favor, vayan al icono del mapa mundi para elegir el idioma preferido. Hay subtitulado disponible y para elegirlo hagan clic en el botón CC en la barra de herramientas. Utilicen el chat hoy para conectarse con los panelistas o si tienen problemas técnicos, vamos a hacer lo mejor para encontrar la solución. Por favor, hagan las preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para que las preguntas no se pierdan en el chat y van a ser respondidas al final del webinario de hoy. Finalmente, como han visto, estamos grabando el webinario de hoy y vamos a compartir diapositivas en inglés y en español después de la presentación. Entonces, sin más, vamos a avanzar. Entonces, quiero compartir que este proyecto fue apoyado por una subvención de la Oficina de Violencia contra las Mujeres, Departamento de Justicia. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Departamento de Justicia o la violencia sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Muchas veces escuchamos ciertas barreras, obstáculos para el trabajo en torno a la vivienda. Las barreras que escuchamos es falta de estadísticas sobre la vivienda para los sobrevivientes de violencia sexual. La otra es la falta de fondos. Hoy vamos a hablar del financiamiento como barrera. La mayoría de las decisiones han indicado que faltan fondos específicos para vivienda y no tienen personal dedicado a vivienda específico. Simplemente porque no tengamos estos fondos, esta persona, no significa que esas necesidades desaparezcan. La tesorería de vivienda sigue siendo un pedido, de los programas de agresión sexual y sigue aumentando. Vemos diferentes pedidos y también pedidos más amplios. Entonces, ¿qué significa para los proveedores de servicios de agresión sexual? Significa que los, intercesores tienen una opción, pedir una vivienda sin fondos, es decir, dificultades mayores, aprender el tema de la intercesoría para viviendas. Sabemos que muchos intercesores, han compartido que no reciben materiales sobre la asesoría en cuanto a la vivienda en el proceso de incorporación. Entonces, tenemos una montaña alta que subir. Además, también podemos referirnos a un programa de intercessoría en torno a la vivienda. A veces los clientes deciden que no quieren otro intercesor, no quieren compartir otra vez su historia y les preocupa mucho qué significa esto de aquí en adelante en ciertas comunidades pequeñas y quizás conozcan el único intercesor de vivienda en la comunidad, así que eso es un desafío. Otros orientes de la agresión sexual también tienen necesidades de vivienda específica, capacidad limitada debido a fondos inadecuados y que eso lleva también a faltas de servicios. Por eso estamos aquí hoy para encontrar o para hablar sobre diferentes fondos de financiación que podemos usar u otras acciones comunitarias para financiar el trabajo en torno a la vivienda. Hoy vamos a hablar de las oportunidades de financiamiento que pueden usarse para abordar la vivienda para los sobrevivientes de agresión sexual. Este webinario tiene información general sobre diferentes oportunidades de la Oficina contra la Violencia contra las Mujeres. OVW, Oficina de Violencia contra las Mujeres, Oficina de Prevención y Servicios de Violencia Familiar y Departamento de Estados Unidos de Vivienda y Servicios. Esta no es una lista exhaustiva de oportunidades de financiación. Además, queremos reconocer con el tiempo las oportunidades de financiación y las prioridades pueden cambiar. Las que están referenciadas hoy son las prioridades que pueden impactar el cambio y con el tiempo. Este webinario es una guía en cuanto a los fondos disponibles. También quiero compartir que no vamos a responder preguntas en cuanto a solicitudes específicas de subvenciones, pero después del webinario los puedo conectar con las personas que los pueden ayudar. En primer lugar, entonces vamos a ver
si podemos comenzar una encuesta. Muy bien, vamos a comenzar con un par de preguntas generales. ¿Pueden ver la encuesta? Muy bien. Si pueden responder, por favor, estas preguntas que les parezcan pertinentes, ayuda a guiar nuestra conversación para el resto del día y de aquí en adelante. La uno, entonces, es su agencia recibe pedidos relacionados con la vivienda de servicios de sobrevivientes de agresión sexual. Sí, no, ocasionalmente. Ok, la agencia recibe pedidos relacionados de vivienda para sobrevivientes de agresión sexual, sino ocasionalmente. Perdón. ¿Su agencia recibe fondos específicos para abordar estos pedidos de vivienda? ¿Cómo aborda su agencia los pedidos de vivienda? ¿Intentan abordarlos adentro o tienen una buena relación con la Asociación de Asesoría para Viviendas? Y finalmente, ¿cuál es la tendencia y el pedido más popular que llega a su programa? Vemos un aumento en la cantidad de pedidos. Siguen respondiendo, vamos a darles un par de segundos más. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo un 72% de las personas de hoy reciben pedidos relacionados con la vivienda por sobrevivientes de agresión sexual. Una mayoría, 51%, tienen acceso a fondos específicos de vivienda y algunos tienen buenas relaciones con los intercesores de vivienda de la comunidad. Eso es muy bueno escucharlo. Muy bien. Vamos a cerrar entonces la encuesta y vamos a avanzar. Entonces, vamos a hablar en cuanto a la Oficina de Violencia contra las Mujeres. La OVILVIT da programas que abordan violencia sexual, eh, de violencia, de pareja, etcétera. No podemos hablar de esto sin las disposiciones de VAWA. VAWA no solamente es una respuesta a la violencia sexual, la violencia sexual, la violencia de pareja, acoso, alienta la cooperación contra la policía y los proveedores, contra, para, con las disposiciones, pero también tiene fondos y apoyos para las víctimas, incluidos servicios legales, servicios para las víctimas, casas transicionales y refugios. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar de tres programas o tres planes de financiación de OW. Subvención de vivienda transicional, el programa de fórmula de servicios de dirección sexual y subvenciones para mejorar los servicios específicos para culturalmente para las víctimas de violencia sexual, violencia doméstica, agresión sexual o acoso. En este dispositivo le voy a dar la palabra a Nora. Hola, mi nombre es Nora Hidden. Es un placer estar con ustedes. Trabaja con el proyecto Resource Sharing, que es una colaboración entre las coaliciones contra la agresión sexual de Iowa y lo que en el norte, en el especial. Yo trabajo en la sección de violencia sexual y vivienda y cómo se interseccionan. Quiero compartir sobre el programa de vivienda transicional con OWW. Este programa apoya a programas que brindan entre 6 y 24 meses de vivienda de transición con servicios de apoyo a víctimas sin hogar o que requieren una vivienda transicional como resultado de incidentes de agresión sexual, violencia doméstica, violencia durante el noviazgo o acoso. Y cuando los albergues, refugios de emergencia u otras intervenciones no están disponibles, los solicitantes admisibles incluyen gobiernos, organizaciones tribales, estatales y locales
con un historial documentado de trabajo efectivo en torno a la violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual y acoso. Y hay 3 áreas objetivo. La primera es la vivienda nacional que con gastos operativos de viviendas actual, por ejemplo, servicios públicos. El siguiente sería vivienda a corto plazo, de 6 a 24 meses. Esto incluye alquiler o asistencia para los servicios públicos o, por ejemplo, gastos para de reubicación a la vivienda de transición. O la tercera también son servicios de apoyo por el periodo de 6 a 24 meses. Está diseñado para asistir a las víctimas, ya sean menores o adultos, y sus dependientes, para ubicar la vivienda permanente para garantizar empleo e integrarlos en la comunidad de servicios son voluntarios. Entonces, los solicitantes para este programa tienen que dar vivienda tradicional áreas uno o 2, la vivienda de corto plazo y también servicios de apoyo. Entonces, si proponen hacer vivienda o servicios de apoyo con otros fondos, el solicitante tiene que presentar documentación de apoyo, que es con una carta de subvención que refleja los fondos extras disponibles para el periodo de 36 meses. Las actividades de esto incluyen 6 a 24 meses de asistencia para vivienda de transición, 3 a 6 meses de servicios de apoyo después de salir, asistencia legal en vivienda y empleo, y servicios de apoyo son voluntarios. Entonces, la vivienda de transición y las áreas de prioridad cambian según los fondos. A veces, en, en la última oportunidad, se dio consideración especial a los solicitantes que proponían apoyo a necesidades de vivienda de víctimas de agresión sexual de que no eran una pareja. Y en vez de volver a la ley de la 22, la definición de necesidad de viene de transición se ha ampliado y ahora incluye víctima que ha perdido o que va a perder la vivienda actual o que ha identificado la necesidad de asistencia para la vivienda como resultado de los 4 crímenes cubiertos. Las víctimas tienen que identificar los servicios de refugio de emergencia, otros centros de intervención no están disponibles o no son suficientes para ser elegibles para la asistencia, y la asistencia no está limitada a las víctimas que no tienen hogar o que están huyendo. Por ejemplo, una víctima cuya situación de vivienda ya no es viable debido a circunstancias relacionadas con una experiencia X y no hay opción de refugio de la comunidad, es elegible inmediatamente para la vivienda de transición. Esto es definitivamente una buena fuente de financiamiento. Y quiero mencionar que el Research Sharing Project es el equipo con el que trabajo y doy asistencia técnica en esta área específicamente para los sobrevivientes de agresión sexual para asegurarme que tengan acceso justo a la vivienda de transición. Ahora le doy la palabra otra vez a Britney. Gracias, Nora. Creo que es importante enfatizar otra vez que la Benefits del 2022 actualizó la definición de prestación hogar a personas que comparten la vivienda de otros que viven en un motel, en un refugio, porque no tienen alternativas adecuadas, y también la amplió la definición de necesidad de vivienda de transición o otra asistencia de vivienda que es muy importante para los sobrevivientes que necesitan acceso. Muy bien. La próxima fuente de elecciones es el programa de subvención de fórmula de servicios de gestión sexual. Esto está adjudicado a estados y territorios, a centros de crisis y organizaciones sin fines de lucro o programas tribales que prestan servicios, intervenciones directas y ayuda relacionada con las víctimas de agresión sexual y sus familias. Es la primera fuente de financiación federal dirigida a la implementación de la inversión directa y ayuda relacionada para las víctimas de agresión sexual. Estos fondos están diseñados para suplementar otras fuentes de financiamiento. Dirige a víctimas de agresión sexual directo. Y la razón por qué es importante incluir a SASP aquí es que SASP permite los pagos directos a víctimas de agresión sexual o los miembros de la familia para costos relacionados con el incidente. Y dentro de esta área, los sobrevivientes pueden pedir a garantizar, por ejemplo, un depósito de garantía para obtener la propiedad de la casa o para poder mudarse.
Es importante considerarlo cuando hablan con los administradores o quien tenga que hablar y hablar de esto como una posibilidad para ayudar a los que pueden tener necesidades de vivienda que quizá no entren en otra fuente de financiamiento o no puedan actuar en otras fuentes. También, aunque no tenemos diapositiva para esto, quería resaltar los programas específicos para diversas culturas que apoya a programas que brinden servicios a poblaciones específicamente culturales, acceso a recursos y recursos para víctimas. Los solicitantes admisibles incluyen las organizaciones sin fines de lucro y tribales cuyo propósito principal sea brindar servicios culturalmente específicos ante la violencia doméstica, violencia sexual o acecho. Y quienes se puedan colaborar con un programa que tenga un historial demostrado de prestar servicio a las víctimas de este tipo de delitos. Puede ser una organización culturalmente específica que principalmente se enfoque en víctimas de este tipo de delitos o pueden asociarse con un programa convencional que brinde apoyo a las víctimas de estos delitos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente fuente de financiamiento, que es la Oficina para Víctimas de Delito. Ellos administran las subvenciones de ayuda para víctimas de delito y estoy segura de que muchos de ustedes conocen BOCA y ellos reciben la asignación distribuida a proveedores de servicios. Y estos fondos se pueden utilizar para apoyar a diferentes tipos de servicios, incluyendo intervención ante crisis, intercesión legal y asistencia por emergencias. Y dentro del espacio de asistencia por emergencia también se incluye la vivienda por emergencia y también estadías en hoteles o moteles. Entonces, se puede utilizar estos fondos BOCA para brindar ese tipo de ayuda en cuanto a la vivienda a corto plazo. Bueno, y también tenemos el Fondo para Víctimas de Delitos, el cual se financia a través de las multas federales y otras sanciones impuestas a delincuentes en casos penales a nivel federal. Y los fondos pueden brindar asistencia a víctimas y posiblemente pueden cubrir algunos gastos de vivienda, pero depende de la especificidad de las reglas en cada estado. Y esta es una fuente que algunas personas sí están utilizando para darle mayor acceso a los sobrevivientes a la vivienda. Y con esto le voy a pasar la palabra a Carla. Gracias, Brittany. Hola a todos. Soy Carla Beard-Haller y trabajo con el Centro de Recursos contra la Violencia Sexual. Somos una división de Respect Together y quería compartir un poco acerca de la Oficina de Servicios de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Están ubicados dentro del Departamento de Servicios Humanos y ofrecen cierto tipo de apoyo en torno a la vivienda. Vamos a la siguiente diapositiva, gracias. Bueno, FIBSA, el cual es la Ley de Servicios y Prevención de la Violencia Intrafamiliar que financia OFIBS, asiste a a las víctimas de violencia doméstica y sus dependientes y establece la línea directa y también fondos específicamente para poblaciones desatendidas como poblaciones inmigrantes, poblaciones tribales, entre otros. Y uno de los usos permisibles para los fondos FIPSA es brindar servicios y apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y sus dependientes. Y los fondos se pueden utilizar para apoyar albergues de emergencia y otro tipo de ayuda para la vivienda. Y la razón por la cual incluimos esto es que estos fondos específicamente corresponden a sobrevivientes de violencia doméstica nada más, pero pudiera ser útil para aquellos sobrevivientes con quienes están trabajando que han vivido incidentes de violencia sexual en el contexto de violencia doméstica. Y también queríamos compartir un poco acerca de las cosas emocionantes que pasaron con FIPSA en 2020. OFIPS amplió su financiamiento para
apoyar a los programas contra la agresión sexual bajo el suplemento ARPA, que estuvo en torno al financiamiento de COVID, y eso puede abarcar más partes del trabajo, incluyendo gastos por mudanza, albergues seguros, cupones para estadía en hoteles y moteles, albergue inmediato o de emergencia y refugio o estadía temporal en apartamentos individuales. Entonces, estos fondos han estado desde esas fechas y vencen en septiembre de 2025. Y hay un seminario breve que hicimos para explicar algunos de los usos permisibles que se pueden utilizar para agotar fondos a través de los programas contra la agresión sexual y contra la violencia doméstica para apoyar a los sobrevivientes en torno a la vivienda. Pero siempre es recomendable consultar con los administradores de FIPSA para saber cuáles son los fondos admisibles. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los fondos de parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y HUD es una agencia que busca crear comunidades fuertes, sostenibles e inclusivas, además de viviendas asequibles y de calidad para todos. Y queríamos incluir toda la variedad de los programas dentro de HUD, pero ahora nos vamos a enfocar en tres de ellos. Nos vamos a enfocar las subvenciones globales para el desarrollo comunitario, las subvenciones para soluciones de emergencia y el sistema integral de atención o continuum of care. Entonces, las subvenciones globales para esto se brinda a los programas de prevención y para las personas que no tienen techo, y brinda también ayuda a las personas que estén viviendo en la calle para mejorar, se puede utilizar para mejorar la situación en los albergues, y también ayuda a operar estos albergues, cubre esos cortos operativos, brinda servicios esenciales a los residentes del albergue, también sirve para reubicar y conseguir rápidamente una vivienda a personas y familias sin techo, y también ayuda a prevenir la situación de calle de estas familias. Entonces, estos fondos se pueden utilizar para dar ayuda con la renta a corto y mediano plazo. Puede ser cupones para estadías en hoteles, moteles, ese tipo de cosas. Puede ayudar esta subvención específica. Y el Sistema Integral de Atención o Continuum of Care es un proceso anual de subvenciones competitivas para solicitantes admisibles y puede ser bastante amplio. Pueden ser agencias de vivienda pública, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos estatales y locales. Y estos fondos trabajan en conjunto y frecuentemente son las maneras más exitosas de solicitar estos fondos en conjunto. Y el programa está diseñado para promover a escala comunitaria una planificación y uso estratégico de recursos para abordar el sinhogarismo, mejorar la coordinación e integración con los recursos y otros programas, y permitir que cada comunidad realmente diseñe sus programas para que cumplan con las necesidades de esa comunidad. Entonces, esta subvención apoya a viviendas permanentes, vivienda transicional, servicios comprensivos y de prevención. Si actualmente no están conectados con alguien de COC, si les sugiero que se pongan a averiguar cuál es la persona de contacto y ver si hay una manera de comunicarse con ese grupo, porque cuando reunimos nuestros recursos, entonces podríamos tener más opciones para financiar nuestro trabajo. Y luego, las subvenciones globales para el desarrollo comunitario. El programa apoya las actividades para el desarrollo de la comunidad y brinda subvenciones a estados, ciudades y condados con el fin de apoyar el desarrollo viable de la comunidad. Y también se puede utilizar para abordar necesidades como infraestructura, proyectos de desarrollo económico, centros de salud y también albergues contra para los sobrevivientes de violencia doméstica.
y también se puede utilizar esta subvención para mejorar la accesibilidad de este tipo de centros, este tipo de espacios. Y estas son las oportunidades principales de financiamiento que queríamos conversar el día de hoy, pero también queríamos resaltar un par de fuentes de financiamiento al cual pudieran acudir, y hay que mencionar otras fuentes de financiamiento a nivel estatal o local. Hay unos estados que asignan fondos para apoyar a las víctimas de agresión sexual y violencia doméstica, y otras iniciativas cuando hay algunos estados que tienen programas de financiamiento flexible para las víctimas y sobrevivientes de estos delitos, y quizá los sobrevivientes de agresión sexual pueden ser admisibles para recibir estos fondos. Y tengo conexión o comunicación con varios programas que ofrecen ese financiamiento flexible. Y también hay algunos estados que ofrecen subvenciones específicas u otros programas que apoyan a los sobrevivientes de agresión sexual. Y obviamente tenemos donantes filantrópicos que también pudieran ser una fuente de financiamiento para el trabajo en torno a la vivienda que estén haciendo actualmente o que estén intentando estructurar. Y como recordatorio, porque hablamos un poco acerca de la ley VAWA, queríamos garantizar que la gente tuviera información de que las protecciones de vivienda, según VAWA, corresponden a los diferentes programas de vivienda que aparecen aquí en la pantalla. Y simplemente resaltar que bajo VAWA, a los sobrevivientes de agresión sexual tienen estas protecciones de vivienda. Si estén trabajando con algún sobreviviente que esté teniendo problemas, queremos que sepan que los sobrevivientes sí tienen ciertas protecciones en torno a la vivienda según la ley VAWA. Bueno, dijimos que íbamos a hacer esto bastante breve, 30 minutos, y ya estamos a punto de terminar. Tenemos aquí la información de contacto en la pantalla si tienen algún tipo de preguntas acerca de la información del día de hoy, o si quieren enterarse de algo más específico, pueden comunicarse con nosotros.